Me gustaría, Alejandro, que me cuentes esta escuela, qué tiempo tiene ya de su existencia aquí en Venado Tuerto. Eh, Ahora estamos acá en Calle Alvear desde hace 5 años. 5 años. Previo a este taller yo daba clases en algunos talleres particulares y en una galería de arte y bueno, después de 2 o 3 años ir de un lado al otro, decidí poner mi propio taller y dar técnicas que por ahí, por una cuestión de espacios, no podía hacerlos en otros lugares. Así que cuando me trasladé acá al centro, abrí los talleres de cerámica, de mosaico artístico y lógicamente el fuerte es el dibujo y la pintura. Más que nada el dibujo también, ¿no? Que por ahí no se da tanto, es un poquito más difícil, se necesita un poquito más de preparación. Y bueno, hay de todo, alumnos que vienen a cerámica, a mosaico y a dibujo. El número más grande, o sea, son los chicos, siempre son los chicos los que tienen más inquietud por el dibujo y lo más creativo, lo más divertido, digamos. Qué bueno observar tanta gente entusiasmada por el aprendizaje de estas técnicas, Sí, ¿no? este año, a ver, después de un año de pandemia como fue el año pasado, este año ya desde el verano apareció muchísima gente y siguió todo el año, enero, febrero, marzo y sí, mucha gente, mucha gente. Algunos con problemitas, ¿no? Que arrastraron por el tema de la pandemia. Pero bueno, sí, lo necesitan, el arte en realidad siempre se necesita, lo vimos durante la pandemia cuando estábamos encerrados. Quien no leía, escuchaba música, el otro, o sea, las artes siempre están, por ahí uno dice, ¿para qué sirven? Por ahí no son necesarias, pero sirven para todo el día. ¿Quién no escucha música? ¿Quién no lee? ¿Quién no mira? La parte visual estamos rodeados de imágenes completamente. Facebook, las redes son imágenes, ¿sí? Tanto la fotografía, o sea, el diseño gráfico, estamos rodeados de imágenes y bueno, a lo mejor no como arte, como el cuadro clásico, pero todo lo visual, todos los elementos plásticos visuales y todo el lenguaje, ¿no? Artístico está en la calle, nos rodea, la televisión, o sea, son todas artes visuales y bueno, por ahí no en formato cuadro, pero bueno. Claro, y uno por ahí entendería o podría pensar que es la construcción de un objeto artístico, pero ¿cuánto hay de formación espiritual y mental? Creo que aquí desde ya la concentración es un recurso que uno fortalece, pero La además concentración la tranquilidad, la se va templanza. adquiriendo con una serie de ejercicios que supuestamente tienen que estar preparados para que vos vayas adquiriendo conocimiento y a su vez vayas adquiriendo, la paciencia, ¿no? Porque la paciencia se adquiere. Empezás con cosas simples y a medida que vas adquiriendo los conocimientos, entendés los tiempos, bajás un poco el ritmo, observás, y bueno, pasa eso, la paciencia, la creatividad se va adquiriendo a medida que vos vas aprendiendo, ¿no? Las cosas básicas, ¿sí? Buenos conocimientos básicos es lo que hace la estructura, una muy buena base para después construir arriba cosas más complejas, pero tiene que estar todo bien equilibrado y todo bien programado, ¿no? Primero esto, después lo otro. El secreto es eso, el orden. ¿Qué pongo primero, qué pongo después? ¿Qué hago ahora y qué sigue? Porque si no, entras a dar pasos equivocados y nunca adelantás. Siempre estás trabado con lo que estás ¿Hay haciendo. alguna técnica en especial, algún dato en particular que se pueda decir al neófito en la materia que aquí está dando? Generalmente cuando uno piensa en pintura piensa en las técnicas como el óleo, y son las últimas técnicas, ¿no? Por una cuestión de dificultad, ¿sí? Si bien el óleo te da muchos recursos, efectos, y uno dice un cuadro, ¿qué piensa? Cuadro al óleo, pero es una de las últimas técnicas en enseñarse, ¿no? Porque por el costo, ¿sí?
y porque ya tenés que llegar con una velocidad, con una velocidad de tiempo, con una seguridad de lograr efectos, que lo vas adquiriendo de a poco cuando arrancás con técnicas simples, económicas, vuelvo siempre sobre el tema económico, o sea, lo que lograste con lápices de colores, con tiza pastel, porque tanto la teoría del color va a ser la misma, tanto con el lápiz, con la tiza pastel, con la témpera, ¿no? Que uno dice, ustedes pintan sobre papel. Bueno, pintás sobre papel porque te estás formando, porque son las primeras cosas que vos estás haciendo. Después, cuando vos seas bueno con esas cosas simples, ahí los temas se hacen más complejos, la técnica es más compleja y los costos son otros. Ahora, vimos también que se trabaja con piedritas. Los alumnos de mosaico, sí, que vienen los martes y los sábados, ellos trabajan con piedras, granito, travertino, silestón. Ahora empezamos a incorporar, ¿no? El material que usaban los venecianos en Europa, que es el esmalte, ¿no? Que es una pasta de vidrio. Y bueno, ahí llega toda la parte cromática, toda la parte de color, porque las piedras te dan todos los colores ocre, los pardos, los brunos, todos esos colores acromáticos, que si bien es difícil, pero después te ayuda a tener una paleta mucho más armoniosa, no tantos colores saturados. Y bueno, trabajamos sí la piedras de cuando yo viajo, traigo de distintas provincias y bueno, muchos materiales los preparo yo porque no están en el mercado. Hay que cortar las teselas o rolar las piedras para que queden redondas y hacer, no sé, mosaico helenístico, hacer un mosaico. Siempre los primeros trabajos tienen una tradición, tienen una mirada a lo que es la historia del arte. Puede ser mosaico helenístico, romano, puede ser mosaico como los primeros mosaicos turcos con canto rodado. Vamos a Grecia, Pela, Olimpo, bueno, y siempre está bueno acompañarlo de un poco de historia del arte para despertar un poco la curiosidad, ¿no? Si te pregunto, Alejandro Bustos, en cuanto a historia del arte, ¿qué artista o qué etapa artística más reconoces? A ver, depende ahora si yo hablo del mosaico, la parte que más me gusta y la parte más importante es la clásica, ¿no? Hasta la caída del Imperio Romano, si querés hablar de piedra, hasta la caída del Imperio Bizantino, si querés hablar de esmaltes. Pero el Renacimiento. Después hablando de pintura, claro, después hablando de pintura, no sé si tanto el Renacimiento, quizás el Barroco, por una cuestión de que el Barroco encierra mucho más, una cuestión mucho más libre, te permite jugar, te permite estilizar. Bueno, y para el dibujante estilizar quiere decir dibujar y borrar y poder crear cositas un poco más originales. Recalco, esto es una escuela de dibujo y pintura y bueno, a ver, ¿cuál es la etapa fuerte del dibujo? Estoy hablando del dibujo clásico, del dibujo realista, ¿no? Yo miro una cosa, reconozco lo que es. Sí, puedo hablar del siglo, a ver, 15 y 16, esa es la parte más importante, pero en historia del arte, o sea, todas son importantes, todas hay que verlas, todas hay que reconocerlas, todas hay que tratar de pasar un poco, estudiar y quizás, ¿por qué no?, imitar a los grandes maestros, como se hizo siempre en la tradición académica, copiar a los grandes maestros, ya sea del siglo XV, XVI, XVII, se aprende leyendo la historia de los artistas, ¿no? La forma de pensar, y lo que veo hoy en la actualidad es que generalmente de la historia no se lee nada y lo que te da es eso, te dice qué paso tenés que seguir, te dice a ver cómo pensaba el artista, cómo fue su formación, cómo fueron sus pasos, sus periodos. Entonces siempre hay que mirar y leer, abrir los libros de historia del arte, no porque uno quiere decir soy culto. Sin ir tan lejos en el tiempo, ¿hoy ves que hay algún Picasso dando vuelta o un Alonso aquí en nuestro país? Sobre la escena nacional no te sé decir, pero talento siempre hay, depende del momento. Buenos artistas, a ver, artistas figurativos, muy buenos artistas y por todo el mundo, ¿sí? Siempre los hubo, el problema es que hay que ver el momento histórico, qué es lo que pide. Sí, las vanguardias, los movimientos contemporáneos, es porque la sociedad va cambiando.
y ninguno es mejor que el otro. Son momentos, te dan las características del siglo en el que estás viviendo. ¿Es posible que en estos momentos donde hay tanto avance de la ciencia, la tecnología, las redes sociales, se pueda estar dejando atrás lo que es cultivar el arte, este tipo de búsquedas, o ser reemplazado esto? No, yo creo que estamos viviendo un momento espectacular, o sea, con las redes sociales, con todos los medios a disposición para tener información, los materiales son tantísimos. Uno puede trabajar no solamente la parte clásica, los materiales como el óleo, también puede trabajar el video, la fotografía, o sea, el arte, o sea, no es el arte solamente clásica. Yo creo que este momento para mí es espectacular. Yo prefiero este momento y no siglos anteriores. Desde ya tengo todo a mi alcance. Basta ir 40 años atrás, ibas a comprar material y encontrabas poco, libros encontraba poco, redes no existían. Así que yo prefiero lo contemporáneo, la fecha actual. Acá ven muchos objetos puestos a disposición de la gente, están a la venta. Sí, generalmente, o sea, a ver, cuando uno tiene un negocio en el centro, tiene una vidriera y eso te dice, te da la oportunidad de mostrar las cosas que se hacen. Muchos son ejercicios que se realizan para que el alumno aprenda, ¿no? Algunos son ejercicios de los alumnos, y bueno, sí, se han vendido cosas que están en la vidriera, pero en realidad son trabajos que están hechos con el principio de ver la prueba y el error, ¿no? De ver qué cosas se cambian, qué ejercicio puede aprender el alumno primero y después qué cosas sigue. Son ejercicios que no nacen para la venta, si después se venden mejor todavía. Te pregunto, a ver, un detalle nada más a los efectos de ver el costo, por ejemplo, de esta mujer pensante, que es una muy linda obra, que uno está viendo allí, a ver si aparece. Sí, un acrílico, lo pinté el año pasado en tiempos de pandemia. Mirá, la verdad, te puedo decir, qué sé yo, puede estar 30.000 pesos, y no sé si me quedo corto. Son trabajos lentos, trabajos, no solamente tantos años de conocimiento, de trabajo. ¿Y cuánto hace, hablando de años, que estás, Alejandro, en esta actividad como docente, apasionado siempre por las artes? Yo calculo que de los 8 años ahí arranqué a dibujar por una cuestión de una enfermedad. Entonces cuando sos chico y estás enfermo, que te regalan un librito para colorear, y de ahí supongo que apareció el arte, ¿no? Y después, bueno, ya a los 12 años empecé a estudiar en una academia y ahí, bueno, no paré, siempre me acompañó. Por ahí en momentos donde lo abandonaba, por la adolescencia, por cuestiones de trabajo, bueno, cosas que van pasando. Pero siempre estuvo. Cuando volví a la Argentina, bueno, me dediqué a esto, ¿no? Yo estuve 13 años en Italia, así que fui a estudiar allá, a trabajar también, lógicamente, y bueno, todo eso que había aprendido allá, de a poco lo voy volcando, lo voy enseñando acá, ¿no? Te quedó de Italia, te quedó mucho de formación y te quedó el apodo de Tano, que es lo que también te identifica, ¿no? Con respecto a la formación italiana, yo siempre digo que me dio la otra mitad, la parte que me faltaba. Yo llevé una muy buena base académica de acá de la Argentina. Y yo digo, la base sólida la llevé de acá. Lo que fue en Italia fue darme cuenta que solamente no existía el dibujo, o que el dibujo estaba en todas partes, estaba en la escultura, estaba en la cerámica, que había un montón de técnicas que eran importantes, que están todas relacionadas. Bueno, en Italia... Allá fue, por ejemplo, entender lo que era el restauro, entender lo que era arqueología, entender lo que era, la historia del arte, los pintores desconocidos, o sea, nutrirme de un montón de información que yo acá no Claro. tenía, no lo tenía en mi alcance, no comprendía, porque yo allá estaba en una ciudad
qué arte. Entonces ahí te das cuenta que tenés que salir del plano, de la hoja, de dibujo y bueno, me di cuenta de eso, que el arte hay que abarcar y conocer un poco todo para poder comprenderlo. Abrir un libro de historia del arte y entender lo que es la arquitectura, entender lo que son materiales sobre todo, ¿no? La tecnología de los materiales, las piedras, entender cómo se restauran. Bueno, Y ver infinito. Florencia es ver el arte también, por ejemplo, ver No Firenze. hace falta ir a las grandes ciudades, no hace falta y también se puede leer la historia del arte en una ciudad como Venado Tuerto, lo que pasa es que hay que estar por ahí preparado, tener mucha información como para ir buscando detalles y decir, bueno, este elemento arquitectónico viene de tal civilización, se fue transformando, se fue mezclando junto a otros estilos y derivó en esto. Pero no, hay que saber leer. Es bueno, ¿no?, lo que estás planteando. Ojalá podamos empezar a distinguir en nuestra historia de Venado Tuerto los puntos de formación o de surgimiento de cada uno de los... Algo hay. Mucho depende también de los arquitectos, depende de los planes de estudio y de lo que pueda llegar a ser la municipalidad en ese sentido. Bueno, siempre se objeta aquí que se destruyó, por ejemplo, una casa emblemática, Casa Anduesa, así, frente a Plaza San Martín, ¿no? Exactamente. No la conocí, me han contado, quedó como una leyenda. Bueno, pero eso fue quizás el punto más triste, ¿no?, de lo que es la falta de comprensión del valor de este tipo de... Bueno, pero como esos casos en todo el mundo. En todo el mundo. En Italia ha perdido tantísimo. Pero hay legislación en Roma, por ejemplo, que hace la preservación de patrimonios culturales. Sí, tiene una tradición muy fuerte de lo que es la conservación y el restauro. Algunas leyes fueron acertadas, otras han creado catástrofes a nivel arquitectónico, sobre todo en la edilicia en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando.